Ya lo tienen por allí. Quiero que lo repitan conmigo. Ajá. Ya no le habíamos puesto atención. Pero es interesante. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿La conoceréis? Otra vez abriré en el desierto y ríos en la soledad. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 18 y 19. ¿Ven? Otra vez la volvemos a leer de nuevo. No os acordaréis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lucas, Isaías 43, 18 y 19. Isaías 43, 18 y 19. Gloria al Señor. Amén. Con eso despertamos. Bueno, gracias al Señor, hermanos. Y como ya es tardecito, vamos a aprovechar, ¿verdad? Y vamos a venir al estudio, ya directamente, ¿verdad? Estamos hablando de persecución. Amén. Los capítulos que continúan y el libro de Hechos, hermanos, nos habla mucho acerca de la persecución a nuestros hermanos. Las primeras persecuciones, ¿verdad? Porque la gente, ¿verdad? Decía que ellos estaban predicando un evangelio diferente, ¿verdad? ¿Y por qué era tanta persecución? ¿Verdad? Porque sabemos que los judíos están enseñados a la ley, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a cuando viene el Señor, muestra, ¿verdad? Él algo diferente, que es, ¿verdad? A vivir bajo la gracia. Y la diferencia de la ley y la gracia, pues, es sumamente, ¿verdad? Sumamente diferente, ¿verdad? Hay una diferencia grande, aunque, pues, hemos hablado y hemos dicho, ¿verdad? ¿Cuál será más difícil guardar? ¿La ley o la gracia? ¿Verdad? Porque la ley está establecida en los primeros libros, ¿verdad? De la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que nos marca la ley, cómo es que se tenía que llevar a cabo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, que cuando se está llevando a cabo la ley, si se infringe un solo mandamiento, ya se pecó en toda la ley, ¿verdad? Y de acuerdo a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Tenemos también que el Señor viene a darnos la gracia, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, Él establece la gracia donde los judíos, ¿verdad? Le están reclamando a Él, ¿verdad? Que por qué tantos cambios, que de acuerdo a lo que dice la ley, ¿verdad? Él está mal, ¿verdad? Lo vemos como Él está a favor de que la gente trabaje, haga algunas cosas el día sábado, ¿verdad? Y hay varias cosas, ¿verdad? No nada más esa, sino que Él empieza a decir, ¿verdad? Y empieza a enseñar al pueblo de Israel, ¿verdad? Que estrictamente no es lo que tú estés haciendo, ¿verdad? Sino que cómo te comportas delante de los demás, ¿verdad? Porque hay veces que la persona puede comportarse efectivamente, ¿verdad? Delante de los demás, pero su vida, ¿verdad? A veces a la luz de los demás es completamente diferente, ¿verdad?
Por eso es que el Señor, ¿verdad? Los discípulos le preguntan a él, entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos actuando bien o si estamos actuando mal? ¿Cómo vamos a saber cuando una persona verdaderamente está bien o está mal, ¿verdad? Entonces la respuesta del Señor fue, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces dice, todo buen árbol da buen fruto y todo mal árbol da mal fruto. Hasta nosotros nos podemos examinar, hasta nosotros podemos decirle, Señor, de acuerdo al diagnóstico tuyo, Señor, a ver qué estoy haciendo, ¿verdad? ¿De qué manera me estoy comportando? ¿Cómo estoy delante de tu presencia? ¿Verdad? Y podemos darnos cuenta cómo estamos viviendo delante del Señor y que el enemigo no nos venga a nosotros a decir, ¿verdad? Algo contrario, porque el enemigo es tremendo, hermanos. Usa a las personas para dañar nuestra vida, ¿verdad? Y a veces hay tal desánimo en nuestra vida, ¿verdad? Que decimos, no, pues les creemos que estamos mal, siento que vivimos bien, que nuestra vida está recta delante del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, el Señor viene a establecer la ley, donde, ¿verdad? Ya no es la persona directamente a través de las leyes, ¿verdad? Que rigen la Sagrada Escritura, donde la persona tiene que estar al pie de la letra, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Que Él iba a establecer en nuestra mente y en nuestro corazón leyes, ¿verdad? Que iban a hacernos cambiar y que iban a dominar nuestra vida de tal manera que dice que los corazones que eran como roca los va a transformar. Él lo promete, ¿verdad? Entonces, la gracia, ¿verdad? Nos habla de un momento con Jesús, ¿verdad? Una transformación de nuestro entendimiento delante del Señor, ¿verdad? Como decía el rey David, no quiere sacrificio que yo lo daría, sino, ¿verdad? Un espíritu quebrantado, ¿verdad? Tú no rechazarás jamás, ¿verdad? Entonces nos habla la Sagrada Escritura, ¿verdad? De una renovación total, ¿verdad? Un cambio total. ¿Qué es lo que pasó esa tarde con el ladrón que aceptó, ¿verdad? Esa bendición que Jesús le dio, ¿verdad? Que le empezó a hablar en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y que le empezó a decir, tú no mereces morir, ¿verdad? El ladrón a Jesús, no mereces morir, no mereces estar aquí. Yo sí, porque he hecho lo malo, pero tú no, porque tú eres un hombre bueno, ¿verdad? Entonces, allí reconoce, ¿verdad? Que él estaba mal, ajá, sin necesidad de pues hablar acerca de la ley, porque sabemos que él estaba por algo malo que había hecho, ¿verdad? Y Jesús le otorga la salvación, ¿verdad? Y es la primera persona que vemos que goza de la bendición de la salvación por gracia a través de Jesucristo. Amén. Entonces ya después, hermanos, la palabra hablada del Señor, que todavía en ese momento no estaba por escrito, pero él había hablado mucho con sus discípulos, ¿verdad? Él había tratado con ellos, les había hablado del plan de salvación diferente, ¿verdad? No es por gracia para que nadie se gloríe, ¿verdad? Sino que el Señor quiere una transformación de nuestras vidas, no porque nos obliguen, no porque una ley lo otorgue, ni lo diga estrictamente, sino el Señor lo que quiere a través de la gracia es transformar nuestros corazones, que nosotros podamos servirle a Dios, ¿verdad? Y que nuestra vida sea recta delante de Él sin necesidad de que
haya alguien, ¿verdad?, que nos esté diciendo que estamos actuando mal, sino que nuestro propio corazón nos indique. Creo que me fue un poquito lejos, pero es importante. Los judíos todo el tiempo estaban hablando de la ley y todavía los de este tiempo. Miren qué tremendo, traía la ley escrita por donde quiera, ¿verdad? Dice que traían aquí, ¿verdad? Una cajita que ellos no se podían quitar y decía las leyes del Señor estaban ahí escritas y también la traían en sus brazos. Ajá. Y los niños y los adultos todos los días, ¿verdad?, en todo momento tenían su tiempo de oración. Y todavía los países musulmanes, hermano, no sé si los judíos lo hagan, pero hay una hora donde empieza a sonar una alarma, como la alarma del terremoto, ¿verdad? Pero eso es en general, en todos lados suena. Y todo mundo tiene que ponerse a orar. En ese momento, todo el mundo se arrodilla, ya sea que estén en un templo o que estén fuera del templo, se arrodillan y empiezan a orar a Dios, ¿verdad? Y los judíos tienen también su mezquita, pero no sé, les mentiría yo, no sé si también ellos oran a un solo momento, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica tiene una forma de trabajo. Ajá. Yo así lo digo, ¿verdad? Para que se me entienda un poco. Ajá. La forma de trabajo de ellos es la oración. La oración mecánica, donde hay muchas repeticiones, donde la gente no sabe ni lo que está diciendo, ¿verdad? Pero son oraciones sin sentido. Ajá. Y allí en el libro de Mateo, capítulo 6, nada más se los voy a decir rápidamente. Nos habla de las vanas repeticiones del Señor, porque nos está hablando cuál es la verdadera oración. Ajá. Y hay tantos y tantos detalles, hermano, que Jesús pasó con la gente, ¿verdad? Situaciones donde la gente quería matar en ese mismo momento al Señor. ¿Por qué lo querían matar? Porque no estaban de acuerdo con su doctrina. Ajá. La Iglesia Católica, cuando íbamos, ¿verdad?, que estábamos perdidos sin Cristo, ¿verdad? Yo era una niña chiquita y yo recuerdo, ¿verdad?, que hay por ahí unos, ¿cómo se les puede decir? Unos estantes, ¿no? Donde están los sacerdotes y tú pasas y allí le dices, le confiesas tus pecados, ¿verdad? Está la misa y ya después puedes pasar tú y confesarle tus pecados y él te manda y te dice, tienes que rezar no sé cuántas Aves Marías, no sé cuántos Padres Nuestros, te manda una penitencia, ¿no? Y ya después de la penitencia, según supuestamente ya tú no tienes el pecado, ¿verdad? Y de esa manera el pueblo judío fue enseñado, ¿verdad? A través no de oraciones, sino que ellos llevaban sus animales a que se los prepararan, ¿verdad? Porque era como un mercado, ajá, que se hacía fuera del templo, ¿verdad? Aquí te preparo tu bistec, ¿verdad? Te aso tu carnita, ya nada más entregas, ¿verdad? Por allá adentro. Bueno, es una broma, ¿verdad? Es un chistecillo. Pero así le hacían, ¿verdad? Afuera del templo vendían borregos, palominos, vendían efas de todo lo que era para el sacrificio. Ahí lo vendían afuera del templo. Entonces, era una costumbre de que pues la gente no los criaba, no criaba esos animales, sino que más bien los compraban, ¿verdad?
y los llevaban a sacrificar. Entonces era un negociazo, ¿no? Ya de los sacerdotes, porque ellos mismos tenían toda la venta esa de los animales para sacrificio y todo eso. Todo eso ahorita les va a caer el 20 porque les estoy diciendo, ¿verdad? Era muy importante para todos ellos eso, porque la ley, ¿verdad? Los apoyaba todas esas prácticas. Pero si ustedes pueden leer, hermanos, en alguna de la Sagrada Escritura, donde nos habla que está el Señor harto de los sacrificios malos y de los animales que no estaban sanos y que aún así los sacrificaba, ¿verdad? Hay historia, hay mucha historia. Entonces, viene nuestro Salvador y nuestro Señor. En el libro de Zacarías, los últimos versículos, ¿verdad? Que es el último profeta del Antiguo Testamento, hace un enlace tremendo con el libro de Mateo. Ajá. Dice que él hará convertirse los hijos a los padres, los padres a los hijos, volverán a reconciliarse, ¿verdad? Y allí nos habla en el libro de Mateo de una reconciliación auténtica, pero la reconciliación es porque Dios iba a entrar en el corazón de la gente. No era por reglamentos, ni por imposiciones, ni porque fueran a entregar sacrificio al templo, nada de eso. No era eso lo importante, sino que lo importante era la venida del Mesías, al mundo. Entonces, hermanos, yo me emociono mucho cuando les platico yo esto, ¿verdad? En el libro de Juan, en sus primeros versículos, dice, y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y luego empieza a hablar de Jesús de una manera tan preciosa, hermanos. Juan empieza a expresarse del verbo. Dice, y vimos su gloria caminando entre nosotros, moviéndose entre nosotros, como la gloria del unigénito del Padre. ¡Qué bonito! Les hubiera gustado estar en el tiempo del Señor, haber caminado las calles con el Maestro, que lo hubiéramos seguido ahí detrás de la tierra que echaban todos, ¿verdad? Pero nos hubiera gustado estar allí, ver al Maestro, ver cómo era, ¿verdad? Pero no ser parte de la multitud que lo abucheó, ¿verdad? Que lo crucificó. No, de eso no. Pero sí de la gente que pudo ver al Maestro. Ajá. Y sus enseñanzas, ¿verdad? Como las enseñanzas de las bienaventuranzas que les dio a tanta gente, hermanos. Qué vocerón tendría el Maestro que les estaba enseñando y que pudo transmitir, ¿verdad? Tanta gente y lo pudieron oír, le pudieron entender, ¿verdad? Qué tremenda sabiduría tenía nuestro Señor. Por ejemplo, cuando alguno de los casos, por ejemplo, cuando sanó al ciego, ¿verdad? Que dice que llegó, ¿verdad? Y hizo con su saliva. Y muchos han de haber pensado, ay, qué cochino, ¿no? Qué asco, ¿no? Pero hizo un milagro en sus ojos. No sabemos si él tenía solo las cuencas o porque era ciego de nacimiento. Pero entonces dice que hace una pastita y se la pone en los ojos, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes qué relajo se habrá hecho donde él estaba? Yo he pensado mucho en acontecimientos como ese, donde había mucha gente, por ejemplo, cuando en la laguna, en Bethesda, cuando sana al paralítico, que le dice, vete a tu casa. Imagínense cómo se habrán puesto, ¿no? Todos. Pero una de las partes bien, bien importantes y bien
¿cómo les diré, hermano? Que me queda a mí así y que me pongo a pensar, o sea, yo soy amante de la escritura, hermanos. Es cuando fue a sacar a Lázaro de la tumba. ¡Wow, hermano! Nosotros cuando leemos la escritura, hermano, yo le aconsejo que no la lea usted como si fuera algo fantástico, como si fuera una fantasía. Póngase en una realidad, porque todo eso fue algo real. Amén. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Cómo iba la gente detrás de él a ver qué iba a hacer? Porque Jesús ya había hecho muchos milagros. Entonces la gente, ¿qué le dijo Marta? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y se llora, ¿verdad? Dice que llora. Y dice, vamos. ¿Cómo? ¿Cómo para qué vamos? Vamos, ¿verdad? Ahí van todos detrás de él. Una multitud, no lo dice la escritura, pero yo estoy segura de que sí. Estaba una multitud allí, ¿verdad? Entonces cuando él llega allí, ¿verdad? Es cuando dice que llora al ver la tumba. Muchos dicen es que la incredulidad, fíjense que yo creo que no. Yo creo que él vio a su amigo muerto, ¿verdad? Lo sintió el dolor de la mortandad, de que tantos años conviviendo, porque era uno de sus mejores amigos, ¿verdad? Y dice que es cuando le empieza a gritar Lázaro, sal, ¿verdad? Y dice que salió al tercer llamado. Y después de esos 3 llamados, él sale pero envuelto en todavía en las vendas que usaba, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Se imaginan ustedes la sorpresa de la gente, hermano? ¡Qué tremenda! Bueno, y por último, hermano, cuando él se sube, va llegando después de la Pascua, ¿verdad? Que toma la Pascua y va bajando para llegar a Jerusalén. Dice que él empieza a llorar, ¿verdad? Dice Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces te he querido que juntar como una gallina junta sus polluelos, pero no te has dejado? Entonces, como quien dice, ahora sufre las consecuencias de lo que va a pasar, ¿verdad? Y dice que lo estaban esperando mucha gente. Y ese es el famoso Domingo de Ramos, ¿verdad? Que cuando él entra, ¡pum!, ¿verdad? Empiezan a aventarle las palmas al burrito, ¿verdad? Que hasta dicen, ¿verdad? Y han dicho que el burrito creyó que eran para él, ¿no? Dice, me está felicitando, ¿no? Dice, pero no se daba cuenta el burrito de que las palmas eran para Jesús, no para él, ¿no? Y él entra muy contento. Y ya después, hermano, no sé si fue al otro día o fueron 2 o 3 días después. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Viene el problema ya, ¿verdad? De la crucifixión, ¿verdad? Donde no le reconocen al Señor, ¿verdad? Iniciado todo el problema por los principales judíos, porque había un Sanedrín que eran los principales. Estaba compuesto por 69 personas, ajá, que era que era el jurado de ese tiempo, ajá. Entonces ellos juzgaban a las personas tanto en lo político o en la ley como en lo religioso. Para ellos era lo mismo, casi prácticamente. Entonces, de acuerdo a la ley, ellos podían juzgar a la persona, ¿verdad? Entonces, pasa, pues bajo la cobertura de ellos, apresan al Señor, ¿verdad? Y ya después es llevado a las autoridades, ¿verdad? De ese tiempo. Primero pasa por el Sanedrín, por el jurado de ese tiempo de los religiosos, y ya después pasa, pues prácticamente al jurado de Roma, ¿verdad? Donde
Primero le juzga, no, ni le juzgan, ¿verdad? Los del Sanedrín no le juzgan, más bien lo pasan directamente, ¿verdad? Y al otro día vemos ya el sufrimiento del Señor, ¿verdad? Donde ya es juzgado por Poncio Pilato, ¿verdad? Donde le dice, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Verdad? Dice, pues tú lo has dicho, yo soy el Señor. Ah, miren lo que dice, ¿no? Bueno, pues todo eso ya lo sabemos. Ajá. Ahorita se les va a esclarecer su mente cuando veamos lo que tenemos, ¿verdad? Ya casi prácticamente les expliqué todo. Ajá. Miren, la gente estaba, según hablando, de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, lo habían apresado. Y de acuerdo a la ley, según fue muerto. Pero infringieron muchísimas áreas de la ley. Yo una vez cuando di una de las 7 palabras en Damasco, en Fuente de Jacob, estudié un libro que se llama precisamente El juicio de Jesús. Ajá. Y le quebrantaron todas las leyes que hay, ¿verdad? Porque ese libro que yo leí no era un libro religioso, sino era un libro pues que hablaba pues de las cosas así que la gente hace, ¿no? En general. Ajá. Pero sí lo le escribió un abogado. Entonces le quebrantaron todos sus derechos, ¿verdad? Y sabemos cuál es el especialista en quebrantar nuestros derechos, el enemigo. Así que, hermano, usted no espere que el enemigo hable bien de nosotros. Si va a hablar bien es porque andamos mal nosotros. ¿Verdad? Si usted está bien delante del Señor, lo que va a tratar es de ponerlo en mal. Ajá. De que usted no busque a Dios, de que nosotros nos sintamos deprimidos, nos sintamos mal, nos sintamos como una basura. Ajá. Esa es su especialidad. Ajá. Pero llega el Espíritu Santo y nos toca, hermanos, y nos ayuda, porque dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Pero también es el que está cerca, hermano, el Espíritu Santo, es nuestro compañero, nuestro amigo y nuestra guía, ¿verdad? Dichosos nosotros que estamos viviendo ya en un tiempo en que el Espíritu Santo está. Porque en otro tiempo no gozaban de la presencia del Espíritu Santo, como nosotros ahora mismo ya lo estamos gozando. Amén, hermanos. Vamos ahora sí a la lectura. Ajá. Y les voy a pedir que leamos. Bueno, ya les dije por qué. Este es el por qué no estaban a favor de la enseñanza. Yo creo que muchas cosas que les dije ya, ojalá que me las hayan captado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tomaron preso al Señor? ¿Y por qué van a tomar un preso a los discípulos? Porque estaban enseñando lo mismo que él. Ajá. Bueno, vamos a leer. Entonces vamos a ir por versículo, leyendo de aquí para allá. ¿No traes Biblia? Ah, entonces, él es Hechos 5:17, hasta concluir nuestro capítulo. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. 19, ¿verdad? 21. 20. Ay, ya me perdí. ¿Hechos qué? 5:20. Ah, ya, 5:20. Perdón, es que no alcanzo a leer bien.
16, 20. Y puestos en pie en el templo, eh, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron el concilio, y todos enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie entre las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, y esa Colgándole. colgándole en madera. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ya vieron qué graciosos? Les dijeron que no lo hicieran, y dice, y todos los días lo hacían, ¿verdad? Les da mucha risa porque es lo primero que les dijeron, que no estuvieran hablando. El versículo 40, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y en el 42, ¿qué dice? Y todos los días en el templo, en las casas, nos daban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Conviene llevarles la contraria a la gente, hermano?
Es bien difícil, ¿verdad? Sí nos las pone difíciles, Señor, hermano. Pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Llevar el mensaje de salvación, que es lo principal. Amén. Aquí tengo ahora no son preguntas. Ahora puse ya frases, ¿verdad? En el 5:17, ¿qué dice, hermano? Léanmelo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Bueno, aquí nos está diciendo algo. La Biblia nos dice verdades espirituales. Ajá. Y esta es una verdad espiritual. Ajá. Tenemos nosotros que trabajar sobre eso. Una de las verdades espirituales es que cuando nosotros trabajamos para Dios, el diablo se va a levantar. Ajá. Eso es verdad porque en toda la Sagrada Escritura así lo vemos. Uh-huh. Entonces nosotros no tenemos que tener temor porque el Señor está con nosotros. Dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Dios no va a permitir, hermanos, que nos pase algo más allá de lo que nosotros no podamos superar. Amén. Entonces, por lo pronto, ¿verdad? Les animo para que nosotros, hablando del mismo tema, llevemos el mensaje de salvación, ¿verdad? Cuando nosotros podamos, ¿verdad? Estamos nosotros en contacto con diferentes personas y podemos nosotros hacerlo. Amén. Podemos hablar del Señor. Amén. Porque es importante que lo hagamos. Ajá. Ahora, otra de las máximas que tengo, hermano, que es así, que son verdades espirituales, hermano. Mire, aquí ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? De acuerdo a lo que leímos. Después del 17, ¿qué les hicieron? 18. Los pusieron en la cárcel. Ajá. Los encarcelaron. Yo creo que ellos ya estaban hasta curtidos, los pobres. No, nada más los veían en la esquina y órale, ¿no? Sí. Es bien difícil, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, nunca hemos pasado por que se nos prohíba, ¿no? O que nos persigan por eso. Gracias a Dios. Pero el diablo, hermanos, acostumbra a ponernos en la cárcel. Uh-huh. La cárcel viene a ser, hermano, la oscuridad. Las ganas que se nos quiten las ganas de testificar de nuestro Señor. Que nosotros no tengamos que decir, miren, cuando murió mi esposo, él fue mi maestro, ¿verdad? Él fue el que me enseñó la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando él falleció, y fallece en esa situación, ¿no? Que uno dice, no, es que Dios lo va a sanar, ¿verdad? Uno está con ese sentir de que Dios lo va a sanar. Y finalmente no es así. Ajá. Pero yo tenía que predicar, hermano. Y tenía que enseñar en casa de oración. No podía yo, porque pues yo soy la maestra de casa de oración, hermano. ¿De qué manera le hacía yo para ocultar? Y ahorita, hermanos, como dicen por ahí, para acabarla de amolar, estoy viendo el libro de Job, ¿verdad? Y estaba yo viendo el libro de Job cuando él falleció. Estaba como en el capítulo 6. Entonces yo le dije, Señor, ¿y ahora qué les digo? Yo sentía que Dios me había fallado, hermano. Ajá. ¿Ahora qué les digo?
¿A qué Dios voy a presentar, Señor? ¿A Dios, al Señor que me falló? No, Señor, dime qué les voy a hablar, porque yo no sé qué les voy a decir. Y sí me ponía a orar, hermanos, antes de dar mis estudios, porque yo no tenía nada de ganas de hablar de Dios, porque no sabía qué decirles. Ajá. Pero el Espíritu Santo me empieza a hablar, me empieza a decir, toda la gente se enferma, ¿por qué Job no se iba a enfermar? Y yo digo, pues sí, ¿verdad? Y luego el Señor me dice, ¿y a poco la sarna no es una enfermedad pegajosa? Y yo digo, pues sí, es muy sumamente, pues, muy contagiosa, ¿verdad? Sumamente contagiosa. Entonces a Job de seguro alguien se la pegó. Y si alguien le pegó la sarna a Job, quiere decir que en el pueblo había más gente así. Entonces todo, fíjense, yo eso no lo leo en la Sagrada Escritura, pero Dios me lo dijo. Entonces, lo que yo voy y les digo a los hermanos, nuestro cuerpo es vulnerable. Aunque seamos siervos del Señor, aunque tengamos todas las inyecciones y aunque estemos bien de todo nuestro organismo, somos carne y estamos expuestos a morir en cualquier momento. Les dije, y no nada más de una enfermedad, no, un carro nos puede atropellar, porque nuestro cuerpo es sumamente delicado. Ajá. Entonces, estamos nosotros tratando de saber por qué a Job no le concedió, ¿verdad? Que fuera sano en ese momento. Le concedió que fuera sano después. Hermana, ¿verdad? pero ese era un plan de Dios, ¿no? Lo dejó. Claro. No le vino la enfermedad porque, bueno, No, claro que no. fue porque, bueno, dice Porque que Dios lo permitió, claro. el diablo llegó al cielo y le dijo adiós. Sí, Entonces, yo lo sé. Eso era un... Sí, no sé. Sí. Que lo sé. Luego ese era un plan de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Pero humanamente uno debe de también de enfocarse, hermanos. Debe de enfocarse. Porque yo les decía a los hermanos, ¿cómo vamos a ser diferente uno que otro? Si todos somos humanos. Si todos somos hombres y mujeres. Ajá. No creo que Dios quiera más a uno que a otro, ¿verdad? O que proteja más a uno que a otro. Entonces, siempre he creído que Dios le permitió la vida porque Él quiso. Pero pudo haber muerto Job. Ajá. Pudo haber muerto de cualquier enfermedad, no nada más de eso. Y de hecho murió, ¿no? De hecho después ya, la Biblia no nos dice, pero después falleció. Pero aquí el punto que estamos viendo es que Dios sabe lo que hace. ¿Y por qué no nos permite así? Pues Él lo permite, ¿verdad? Y no es porque una persona u otra tenga más santidad, ajá, sino que Él así hace las cosas. Entonces, incluso los hermanos estaban allí cuando les decía yo, para Dios, incluso nuestra muerte es hasta algo precioso. Dice, estimada es para el Señor la muerte de sus santos, ¿verdad? Esa es una máxima. Porque nosotros no podemos entender, nos consternamos con una muerte, pero para Dios es algo especial, ¿verdad? Bueno, entonces, regresándonos. Ajá. Cuando el diablo se levanta, hermano, tenemos una guerra espiritual, ¿verdad? Que no es carne y sangre. Y Dios la permite momentáneamente, ajá, para que nosotros podamos entender los planes de Él. Ese es el propósito, hermano. Entonces, nos va a probar de la forma que Él quiera. Uh-huh. De la forma que Él quiera. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado así? ¿Verdad? Y yo lo comparé con que los encarceló, ¿verdad? El pueblo, el tribunal.
de los judíos los metió a la cárcel, a Pedro y a Juan, ¿verdad? Y yo creo que no se les hizo gracioso a ninguno de los dos, ¿verdad? Fue algo muy fuerte para ellos. Pero bueno, el versículo 8, el versículo, ¿qué? No, 8, 18, 19, hermano. ¿Qué nos dice? Hay ángeles porteros. Dice, Sí. un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vean ustedes. Quiere decir que en su nombre somos libres. Amén. Y cuando nos sintamos así, hay que decirle: diablo mentiroso, no tienes parte ni suerte. Y somos libres en el nombre del Señor. El Señor es capaz, hermano, de darnos la libertad que el enemigo no quiere. Pero nosotros tenemos que ser fuertes en el Señor. Es hermoso que Dios mismo nos hable, ¿verdad? Es hermoso que Él diga que está con nosotros, hermano. Versículo 19 y 20. El 20 dice: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿A qué vida se refiere? ¿A qué vida se refiere, hermano? A la nueva vida en Cristo, hermano. La nueva vida en Cristo. Amén. Entonces tenemos, ahora no les hice preguntas, ¿eh? O quieren que se los convierta en preguntas. Es que lo hice así para que fuera un poquito más rápido. 5:27. Otra vez la burra al trigo. Ajá. Porque ahí los deja salir el ángel. Y ya después van y los buscan. Ajá, de nuevo. Ya lo leímos. ¿Y qué pasó? El 26 dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, los atraparon, ¿verdad? Y los trajo sin violencia, porque temían ser apresados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ajá, por eso les di la amplia explicación anterior. ¿Sí se acuerdan que les empecé a decir? Ajá. ¿Por qué habían apresado al Señor? ¿Y de qué lo acusaban? ¿Cuál era su acusación principal para Jesús? Esto se lo tienen que saber todos los cristianos así de memoria. ¿Cuál era la acusación principal para el Señor? Que decía que era Dios. Ajá, que él decía que era Dios. Ajá. ¿Cómo? Porque predicaba. Ajá, él decía que era Dios, Jesús, y decía, él se autoproclamó como el Señor Jesús. Y la palabra Señor significa Jehová en su idioma hebreo. Señor. ¿Cómo se llama? Elohim. Bueno, Dios hay muchos nombres en hebreo que distinguen a Dios, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué? Acuérdense, ¿por qué fue principalmente la acusación hacia el Señor? Porque él decía que era Dios. Y les dijo: destruyan el templo que tienen y yo lo edifico en 3 días. Pero se refería a su cuerpo, a su resurrección. Y ellos tampoco creían en la resurrección. ¿Se acuerdan que estaban bien en contra de la resurrección? ¿Por qué no creen todavía hasta la fecha en la resurrección? ¿Por qué? Porque nadie antes había resucitado. Antes de Jesús no habían resucitado. Ajá, exacto, pero debe de haber otro motivo.
Miren, los testigos de Jehová no creen en la resurrección. Ellos no creen en la resurrección. Tampoco. ¿No ven que ponen un burro aquí y luego ponen una persona aquí y un burro ahí juntos? Dicen que los dos no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? No creen en la resurrección. ¿Les conviene o no les conviene? Bueno, miren, si ustedes se van a la ley, no habla de la resurrección. La Biblia no habla en el Antiguo Testamento, no habla de la resurrección. La otra vez me decía Karen, mamá, dice, ¿por qué? Dice, los católicos, se fue a un velorio, dice que estaban ahí rezando, ¿no? Y dice, creo que empezaron a decir que había no sé cuántos misterios. Y dice, creo 5, no sé, ya se me olvidó cuántos decía. Pero dice, estuve, espere, mande. 7. Estuve, espere, el último dice y nunca lo dijeron, me dijo. ¿Tú sabes cuál es? Le digo, no, pues no lo dijeron porque es un misterio. Le digo, es un misterio, no lo dijeron. Entonces, la Biblia, solamente algunos profetas hacen énfasis de la resurrección. Ajá. Pero una enseñanza como tal no estaba así para los judíos. Entonces ellos empiezan con este problema de la resurrección. La resurrección de los muertos es porque el único, primero dice que la primicia de la resurrección fue Cristo. Y por eso los profetas, como el primero que habló de la resurrección de los muertos, fue Moisés, el primer profeta que habló acerca de la resurrección. Ahí lo habla por ahí en el libro de Éxodo. Ajá. Luego ya hay otros profetas que empiezan a hablar. Por ejemplo, en el libro de Salmos también habla. Pero como tal, yo no escucho que se les haya hablado al pueblo judío de una doctrina de resurrección de los muertos. Entonces, lo que sí tenemos que investigar, hermano, si usted puede por ahí, que se meta por ahí en algún diccionario o algo, ¿verdad? Y preguntar, ¿por qué no les conviene a los judíos que haya resurrección de los muertos? Porque tiene que haber algo por lo cual ellos no estaban de acuerdo con eso. Era su mayor problema de ellos. Ellos nunca quisieron aceptar eso. Entonces estaban totalmente en contra de la resurrección. Ajá. Incluso, no sé si se acuerdan que Jesús, cuando se les aparece, creo que cuando iban a comer pescado, cuando pescaron no pescaban los hermanos, Pedro y todos los que estaban a la orilla del mar, no pescaban. Y entonces, de repente el Señor les dijo para dónde pescaran. Ajá. Y ya pescaron y vienen con su cantidad de pez. Ajá. Y el Señor les dice, tóquenme. Un espíritu no se puede tocar. Entonces, eso es una gran, o sea, se enseña literalmente que Jesús habló de la resurrección, porque Jesús no era espíritu. Entonces, todo el tiempo los judíos siempre estaban, los que estaban en contra de Jesús, predicando acerca de que no existía la resurrección. Si pueden, hermanos, denle una estudiadita. Ahora ya podemos con nuestros celulares, ¿verdad? Leer. Ajá. Leamos un poco acerca de la resurrección y por qué ellos no estaban de acuerdo. Y por qué no siguen en contra, ajá, de los de la resurrección. Amén, para que no nos tardemos tanto. Les voy a leer lo que tengo para concluir.
Ajá. Bueno, aquí versículo 19 y 20, es hermoso que Dios mismo hable para decirnos que está con nosotros. ¿A cuántos Dios les ha dicho yo estoy contigo? Amén. Ay, es hermoso que el Señor nos hable, ¿verdad? 5:27. Aquí es cuando los apresan nuevamente y nuevamente otra vez el diablo, ¿verdad? Los ataca. Pero ya tuvieron miedito, ¿verdad? De lo que les iban a hacer. Porque dice que tal si el pueblo nos apedrea, ¿verdad? Ya no. Fíjense, me gustaría que vieran Mateo 5:11 y me leyeran qué dice. Porque esa es una bienaventuranza, hermanos. Y es hermosa. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Me entiendes? Siga el que sigue, hermano. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias. Ahí el Señor Jesús estaba antecediéndoles ya lo que iba a pasar. Ustedes saben, hermanos, que ninguno de los apóstoles vivió para contar. Los mataron a todos. Todos fueron muertos, ¿verdad? Como mártires del Señor Jesucristo. Entonces, mire, gracias a Dios, hermano, que tenemos oposición, pero no llega a más, ¿verdad? A mí, la verdad, no me gustaría que nos agarráramos a palos o a golpes, ¿verdad? Con nuestros opositores, ¿verdad? Porque el principal opositor de nosotros es el diablo, hermano. Yo a veces comparo lo que está pasando, ¿verdad? Porque todavía está pasando. Ajá. Diario está pasando algo. Lo comparo como cuando hay niños en la escuela, ¿verdad? Y entre un grupo empieza a hacerle bullying. Bullying a un niño, ¿verdad? Y empiezan, ay, tú, ¿qué quieres? ¿Sabe qué? ¿Verdad? Y lero. Y ahí hasta le apuntan con el dedo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el que está sufriendo ese bullying? Está bien mal, ¿verdad? El niño, el grande, el que sea, está sufriendo, ¿no? Está sufriendo como que viene algo hacia su vida, aunque sea nada más porque le estén gritando, le estén diciendo algo, lo estén molestando. Es una tristeza la que pasa, ¿no? El niño, la persona, el joven, ¿verdad? Y es bien difícil de superar. Uh-huh. Vamos a tomarlo como si fuera del diablo nada más, y que el Señor lo reprenda. Amén. Que el Señor lo reprenda, hermano. Y ahorita no oramos por eso, porque, ¿qué dice aquí la hermosa escritura que la hermana leyó? ¿Verdad? Gozaos y alegraos. ¿Qué dice? Porque, ¿qué? Vuestro galardón es grande, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es una persecución. La que estamos viviendo es una persecución, hermano. Pero que el Señor reprenda, ¿verdad? El Señor reprenda y nosotros vamos a levantarnos, vamos a estar adelante en el nombre del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos sufrido persecución? Nos han tratado de lastimar, de dañar, ¿verdad? Nosotros sabemos que es injusto. Entonces, hermano, pues, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué más vamos a hacer?
Nomás le vamos a hacer, hermanos. Amén. Entonces, aquí en el 5:28 los vuelven a amonestar. Nuevamente, hermanos, hay varias amonestaciones, ¿ya se dieron cuenta? Sobre lo mismo. Y ya no hablen de lo mismo. Y ya no digan de lo mismo, ¿verdad? Ahí en el 4:19 les habían ordenado. Y aquí en el 4:28 les regañan, les dicen, ¿y por qué? Les estamos dando una orden y por qué ustedes siguen haciendo lo mismo. Aún en la situación que estaban, ellos les dieron la buena nueva de salvación y ellos se enfurecían. ¿Sí se dieron cuenta? Que Pedro aprovechó y les empezó a dar el mensaje de salvación, ¿verdad? Allí a todos. Y finalmente el exégeta Gamaliel, que fue uno de los que estaba allí, ¿verdad? Escuchando toda la trifulca, dice, levantándose un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen afuera por un momento a los apóstoles y se puso a favor de ellos, ¿verdad? Déjenlos, ¿verdad? Dice, déjenlos porque se levantaron unos así, ¿verdad? Y solo duraron un tiempo. Se levantaron otros así, solo duraron un tiempo. Dice, pero ellos no sabemos. ¿Qué tal si estamos en contra de ellos y estamos en contra de Dios? ¿Verdad? Mejor así hay que dejar, ¿verdad? Y dice que eso apaciguó su ira en contra del pueblo, o más bien los fariseos, toda la gente que estaba allí, ¿verdad? En contra de ellos, apaciguaron su ira, ¿verdad? Y ya los dejaron libres, porque el pueblo estaba a favor de ellos. El pueblo estaba a favor de ellos. Por eso me detuve, porque dije, no, el pueblo estaba a favor de ellos. Solamente eran el tribunal de los judíos los que estaban en contra de ellos. Entonces, hermano, aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón, ¿verdad? Porque Él ha sido nuestra ayuda y nuestra fortaleza viene del Señor. Amén, amén, hermano. Y ya que nos sigan haciendo bullying, ya que, hermanos, vamos nosotros a seguir adelante. Y aunque al diablo no le guste, mi esposo antes tenía un canto y ya tiene muchos años que no lo cantamos. Y se llamaba precisamente, aunque al diablo no le guste, Cristo es el Rey de Gloria. Y aunque al diablo no le guste, Cristo es el Rey de Gloria. El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Que lo digan las hermanas, Cristo es el Rey de Gloria. Que lo digan las hermanas, ¿quién es el Rey de Gloria? El Rey de Gloria es el Señor. El Rey de Gloria es el Señor. Que lo digan los hermanos, ¿quién es el Rey de Gloria? Que lo digan los hermanos, ¿quién es el Rey de Gloria? El Rey de Gloria es el Señor. El Rey de Gloria es el Señor. Que lo digan los niñitos, ¿quién es el Rey de Gloria? Que lo digan los niñitos, ¿quién es el Rey de Gloria? El Rey de Gloria es el Señor. El Rey de Gloria es el Señor. Bueno, todo desafinadillo, pero ¿quién es el Rey de Gloria? Pues el Señor. Vamos a dar gracias. Si no tienen alguna duda, pregunta, especificación, comillas, punto y aparte, punto y coma, los puntos. ¿Nadie? Ahora no dejamos hablar a Yemiva. Está bien. Que nos
Nuestra pastora en exégesis. Es nada más una conclusión, Mimis, y horas para dar gracias. Sí. Algo que dice aquí en el versículo 18, en el 19, fue que después de que los echaron a la cárcel, dice que un ángel los libró. Y cualquiera podría pensar que los libró y le dijo, ya váyanse para allá, no, aléjense. Pero el ángel les dijo, vayan y hablen. Eso quiere decir que cuando hablamos la verdad, siempre va a haber oposición. Y el Señor nos va a librar. Y tal vez va a haber temor en nosotros, pero el Señor nos dice, no tengas miedo, ve adelante. ¿No? Entonces, venga lo que venga, debemos de seguir adelante y sobre todo cuando se trata de llevar las buenas nuevas de salvación. Porque era la encomienda que tenían ellos, y era por lo que estaban siendo perseguidos, porque ellos estaban enseñando la doctrina de Jesucristo. Y a las personas, al enemigo, no podemos decir a las personas, al enemigo no les gusta que se lleve el evangelio de Jesucristo. Pero nosotros debemos de llevar a cabo esa gran comisión. Y pues bueno, vamos a orar para despedirnos y terminar esta parte del estudio. ¿Ven? Gracias, Señor, porque nos permitiste estar unánimes juntos, Señor, escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu escritura es que encontramos muchas respuestas, Señor. Sé que hay veces que pasamos tiempos difíciles como cristianos, Señor, tiempos en los que sentimos que quieren callar nuestra voz, en los que nos sentimos quizás perseguidos, Señor. Pero tú nos dices, levántate y habla. Y no debemos de temer, Señor, porque tú estás a nuestro lado. Yo te pido que en nosotros pongas el querer como el hacer las cosas, Señor, porque largo camino nos espera, Señor, hasta el día de tu venida, que yo sé que no está tan lejos, Señor, pero hasta ese día permítenos ser útiles para ti, Señor, y llevar esas buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesita, Señor. Danos esa valentía, ese valor que necesitamos, Señor, y que nuestras palabras vayan con ese toque de tu Espíritu Santo, Señor, que es el que convence, porque nosotros no somos, Señor, eres tú hablando en nosotros. Llévanos con bien a cada uno de nosotros a nuestros hogares, Señor, que sea tu bendición sobre cada uno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El Señor me bendiga.